Empezamos hoy pues el ciclo que hemos llamado Unizar con IA, donde, pues como estábamos recordando en la ponencia de esta mañana, y a continuación el ponente también nos lo va a indicar, pues la inteligencia artificial es una disciplina, podemos decir en parte, relativamente nueva pues, respecto a otras disciplinas científicas, pero no tan nueva como a veces podemos tener la impresión con este boom que nos ha llegado este año pasado ya, en 2023, donde parece que se nos está colando en nuestras vidas por tierra, mar y aire, como podría decirse, pero que, bueno, pues hemos pensado pues, que este año 2024 la Universidad de Zaragoza, que está sensibilizada con este tema, nos ha llegado pues eso, el interés por parte de distintos directorados, el interés por parte de muchos profesores que se han ofrecido tanto a impartir cursos relacionados con este tema como han solicitado recibir cursos con este tema. Y como sabéis, pues bueno, pues empezamos este año lectivo con 3 seminarios, el que se ha impartido esta mañana, donde se hablaba un poco de una visión multidisciplinar y rigurosa un poco del avance de inteligencia artificial y de distintos tipos que se conocen actualmente o que se están desarrollando actualmente. Ahora, en breve, vamos a empezar con una visión más ligada al mundo específico de la educación, que es el que estamos, todos los que estamos aquí implicados, y vamos a tener aquí una visión en paralelo, más, o sea, la es muy teórica, la de hoy va a ser mixta, una parte teórica y otra parte más práctica, como bien sabéis, y completaremos este primer bloque de sesiones con una presentación mañana del proyecto Unidigital y ASAC, que es un proyecto liderado por la Universidad de Zaragoza, con colaboración de varias universidades, donde veréis que os permiten, os van a tener a vuestra disposición una serie de materiales para trabajar este tema, materiales que están adaptados a distintas macroáreas y que esperamos que también os sirva de utilidad. El coordinador es Francisco Serón, que es el que va a presentar seminarios que os va a poder ayudar en cualquier duda que tengáis respecto a este tema. En cualquier caso, como decía también esta mañana, la idea es que esto sea el inicio de una formación más amplia. Y ahora ya propiamente vamos a empezar lo que es el seminario. Empezamos, pues, como no puede ser de otra manera, presentando al ponente, a Francisco José de la Fuente. Él es maestro en Pedagogía Terapéutica y Primaria y actualmente trabaja como maestro en el Colegio de Educación Infantil y Primaria, maestro don Pedro Orós de Movera. Y además trabaja como profesor asociado aquí en la Universidad de Zaragoza, en la Facultad de Educación. Forma parte del Departamento de Ciencias de la Educación, concretamente en el área de métodos de investigación y diagnóstico en educación. Además de esa parte, digamos, más formativa en la parte docente y de su experiencia docente, quiero señalar, voy a repetir sus palabras para no decirlo mal, siempre ha estado volcado en intentar cambiar la metodología en el aula y crear una escuela acorde con la sociedad actual y conseguir un cambio de mirada centrado en el alumnado. Si a esta idea le unimos que también cree firmemente en el futuro de la escuela pasa por la creatividad y el aprendizaje entre iguales, pues entenderemos por qué lleva años no solamente dedicado a la docencia, sino años también acercándose al mundo de las TIC, de las tecnologías, la información y la comunicación. Y en particular, pues ha creado varias páginas o varios sitios web, está introduciendo, o lleva tiempo ya introduciendo las redes sociales en el aula, ha creado varios blogs, en particular tiene un blog que es repositorio de herramientas 2.0 para educación. Y, en definitiva, pues está trabajando en educación, está trabajando en la aplicación de tecnologías a la docencia y, por todo ello, pensamos que podría ser una persona adecuada en este primer seminario de acercamiento de estos dos mundos tan entrelazados como pueden ser la educación y la inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues creo que ya con esto ya os podéis situar. Voy a pasar la palabra que realmente he perdido. Francisco, por aquí, no te veo. Francho, si quieres, empieza ya el seminario, te cedo la palabra. Perfecto. Complementa como quieras la presentación y adelante. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, voy a intentar presentar un poquito, dejar aquí esta pantallita abierta. Bueno, hace ya un tiempo que se me propuso pues, hablar sobre la inteligencia artificial y los desafíos que supone la educación. Es verdad que toda la vorágine que está viniendo ahora de la inteligencia artificial nos está pillando a los docentes un poco asomándonos a un precipicio del que nos da bastante vértigo.
Yo, por ponerme alguna medalla, suelo ser bastante negligente y desobediente en estos campos, y en cuanto aparece algo así suelo tirarme a la piscina sin mirar si hay o no hay agua en ella. Como comprenderéis, pues me he pegado muchos golpes, pero otras veces había agua y he salido nadando bastante bien. Así que llevo ya un tiempo desde que apareció ChatGPT, por ejemplo, y algunas herramientas más sobre inteligencia artificial, intentando investigarlas y sobre todo ver qué beneficios puede tener para mi función docente. Así que, sin más, me gustaría simplemente empezar con una pregunta sencilla a todos los que estamos aquí, a todas las que estamos aquí. ¿Cuántas divisiones hemos realizado? Es la pregunta, ¿eh? Vais a decir, no tiene sentido, pero es una pregunta que me gusta hacerla porque es un poco controvertida. Me gustaría preguntaros cuántas divisiones habéis hecho en la última semana en un papel por 2 cifras, porque necesitábamos hacer esa división en un papel, no porque tengo un hijo que está en cuarto de primaria y está trabajando las divisiones por 2 cifras, sino porque yo, como individuo, necesito hacer una división por 2 cifras en un momento dado en un papel. En la última semana creo que ninguno o ninguna. Me voy a arriesgar en el último mes. Podéis abrir el micrófono y decirme, oye, yo sí que tuve que hacer una división por 2 cifras. Muchas conversaciones por aquí de ceros en el chat. Mira. Te diría que en los últimos 20 años no he hecho ninguna. Claro, es una pregunta. Algo porque es una manía mía, pero sí, hoy mismo, hace un ratito, he hecho 2 y esta mañana unas cuantas y es posible, pero pocas, vamos. Pocas, sí. Pues enhorabuena. Algunas, sí. Tenemos a una persona que sí que las ha realizado, casi somos 100 personas, pues un 1% de la población, ¿no? Podríamos, si cogemos esta muestra, bueno, evidentemente es una pregunta trampa. A lo que quiero llegar es a lo siguiente. Realmente, bueno, estas vacaciones igual hemos podido hacer alguna, porque como hemos tenido las cenas y las comidas de las fechas señaladas, pues seguramente alguien ha comprado toda la cena de Nochebuena y luego ha tenido que repartir me ha costado tanto, bueno, pero es posible que tampoco lo hayamos hecho en papel. A lo que quiero llegar con esto es que yo, como maestro de primaria, me planteo muchas veces de qué sirve enseñar el algoritmo de la división en un papel, qué funciona y cuáles son las entrañas de una división, para enseñárselo a los alumnos cuando realmente lo que necesito que entiendan y que sepan usar es el concepto de división. El concepto de división en los diferentes conceptos de división que hay, más que desentrañar el algoritmo, que a veces me preguntan, ¿no? Me dicen, el saber no ocupa lugar, pero a veces este tipo de saberes ocupa tiempo cuando no son realmente necesarios. De hecho, hay muchísimos matemáticos que no hacen divisiones ya en papel porque tienen la herramienta. Es a donde quiero llegar. Tienen una herramienta que la hacen realmente. Si vamos a cenar con los amigos a un restaurante y estamos 22 y nos ha salido a 550 euros, pues todos tenemos una herramienta que es el smartphone, el móvil, con una calculadora maravillosa que nos la hace en un momento. Algunos compañeros, cuando digo esto, me dicen, bueno, y si se nos acaba la batería, pues alguien del restaurante tendrá el móvil con batería. Y si se acaban todas, pues oye, si se acaban todas las baterías de todos los smartphones, pues ya vendremos a pagar al día siguiente. No sé, tampoco va la vida en ello, ¿no? Es un poco, a lo que quiero llegar es que la herramienta está inventada ya para hacerla. ¿De acuerdo? A partir de aquí, me gustaría ahondar en otra pequeña historia que suelo contar. Si tuviéramos una máquina del tiempo, que a mí me encantaría tenerla, y no os voy a pedir que decidéis a dónde queréis ir. Voy a decidirlo yo. Vamos a irnos a la prehistoria. Y en la prehistoria vamos a llegar allí con nuestra máquina del tiempo y vamos a ir a enseñarles un mechero. Y vamos a ir a la tribu y les vamos a decir, venid un momento aquí que os voy a contar esto, os voy a enseñar esta herramienta y entonces voy a hacer fuego en el mechero. Al principio la cara va a ser de este tío es mago, es un hechicero, hace magia, pero luego les explico cómo funciona, sin saber construirlo, cómo funciona el instrumento y les digo, bueno, chicos, chicas, hasta luego, que yo me tengo que volver a mi época y os voy a dejar el mechero.
Lo que estamos haciendo ahora los docentes es que cuando yo me voy y regreso a mi época, el chamán de allí, el jefe de la tribu, va a decir, vale, ven, tenemos este mechero que enciende fuego, pero nosotros lo que vamos a hacer es seguir haciendo fuego con 2 palos, porque así es como realmente se hace el fuego, no con este aparato. Es también muy, muy extremo, ¿no? Pero es posible que nosotros estemos haciendo eso como docentes, ¿eh? Dejando estas 2 pequeñas anécdotas aquí para que nos hagan pensar como docentes, quiero arrancar ya con esta pequeña parte teórica para saber qué es la inteligencia artificial y contar esta breve historia de la inteligencia artificial, que realmente el origen de la IA no es actual. Llevamos 50 años, 60 años, 70 años ya trabajando en la inteligencia artificial. Empezó en esa conferencia, en la de Dartmouth, en 1956. Se generó en aquella época ya, tras esa conferencia, el primer programa de inteligencia artificial, que Logic Theorist, y que lo que hacía era pues, realizar trabajos mucho más rápido que lo podía hacer el ser humano. Después se volvieron a reunir y consiguieron hacer pues, la Machine Learning y el Perceptron, que lo que hacía era un tipo de red neuronal, ya se empieza a hablar de neuronas, dentro del ámbito de la informática. Así que realmente la inteligencia artificial en su origen ya tiene 70 años. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que ahora nos ha pillado otro tipo de inteligencia artificial de la que hablaremos después. Hay un apartado 2 en los 70 a los 80 en los que se le llama el invierno de la inteligencia artificial, porque había pocos avances tecnológicos, los ordenadores, las computadoras no habían avanzado en exceso y luego había poco entusiasmo general. Y cuando hay poco entusiasmo, pues las ideas suelen estancarse. Aún así, más adelante, ya empezaron, entre la década de los 80 y los 90, empezaron ya los computadores, los Pentium, empezaron a funcionar y ahí ya empezaron a construir algoritmos un poquito más potentes y las redes neuronales empezaron a ser muchísimo más complejas. Y entonces ya comenzaban ahí, la inteligencia artificial empezaba ya a autoalimentarse y a aprender. Empezaba a aprender de los datos que iban introduciendo. Y estamos ahora en esto. A partir de 2010 empezó ya con el reconocimiento de imágenes con cámaras, ya todos lo conocemos respecto a los aeropuertos, por ejemplo, o cómo conducen los coches autónomos que están todavía en proceso, pero ya son capaces de con una cámara reconocer líneas por donde circular. Y evidentemente, pues las redes neuronales ya son mucho, mucho más complejas y hay un procesamiento de datos enorme y muy rápido. En ese momento estamos. ¿Qué ha ocurrido? Que a partir de aquí ha empezado este apellido, la inteligencia artificial generativa, que es la que nos ha dado, nos ha asustado, porque creo que nos ha asustado un poco a todos, no solo al mundo de la educación, sino un poco al mundo del marketing, en fin, a un montón de campos. El que aparezca esta inteligencia artificial con el apellido generativa nos ha pillado un poco por sorpresa. Aunque os recuerdo que desde 2010 está ya empezando a funcionar este tipo de inteligencia y OpenAI, de que hablaremos después, que es el ChatGPT famoso, se gestó en 2015. ¿Qué sabemos de esto? Me gustaría preguntaros, ¿sabéis algo de esto, de la inteligencia artificial generativa? ¿Qué conocéis? ¿Qué pasos previos? Podéis abrir el micrófono y decirme, yo he oído esto, he oído lo otro. Os dejo que 10 segundos, 15 si queréis intervenir, si no, continuamos adelante para sentar unas pequeñas bases. Yo conozco alguna cosilla porque he hecho algún otro curso del CIFICE de la temporada anterior, sobre todo, y algún seminario que hizo UNIZAR también hicieron uno sobre ChatGPT, que ha venido para quedarse y lo sabes o algo así, que fue bastante formativo. Sobre todo ChatGPT y alguna más que he ido encontrando por ahí interesante también. Sí, bueno, ChatGPT es un poco hablaremos ahora de ella,
ChatGPT es un poco, como dices, la pionera, pero todos los competidores, porque OpenAI o ChatGPT es de código abierto, aunque sí que hay una versión de pago de la que luego hablaremos de ellos. Todas las empresas han tenido que poner manos a la obra y entonces han salido bastantes más y bastante más potentes. Pero bueno, hablaremos de ChatGPT, que es un poco la madre del resto de los procesamientos del lenguaje. Pero bueno, centrándonos un poco ya de nuevo en la inteligencia artificial generativa, como veis le pongo la G de generarse, el apellido. ¿De qué es capaz? Pues es capaz de replicar el comportamiento humano y eso asusta bastante. Es capaz de tener creatividad, hace una creatividad que es artificial pero la tiene. Y luego, aparte de sintetizar y organizar datos, también los comprende. Es capaz de comprender datos. Todavía estamos en una, como veis, esto evoluciona muy rápido, pero estamos en pañales en este campo, pero ya es capaz de comprender datos. Y evidentemente, si es capaz de comprender datos y grandes cantidades de datos y analizarlos, es capaz de predecir situaciones. Por eso muchas veces hemos oído hablar de que se predice el tiempo o se predice cuándo va a ser la erupción de un volcán en función de unos datos, y eso funciona con inteligencia artificial, algo que era impensable hacer hace unos años, ¿no? Predecir la erupción de un volcán. Pero bueno, vamos a ver de qué es capaz este tipo de inteligencia artificial, la generativa. Es increíble. Reconoce patrones y datos, los reconoce, ya no solo se los metemos a mano y tal, sino que es capaz de extraerlos y reconocerlos. Para luego categorizarlos. Ya no tenemos que darle la información categorizada como se hacía antes. Algo que impacta muchísimo es cómo procesa el lenguaje natural. ¿Qué quiere decir? Que alguien que es desconocedor en el mundo de la informática o en el mundo de los ordenadores es capaz de hablar y que la máquina entienda perfectamente qué es lo que quiere decir y le genere respuestas acordes con lo que está preguntando. Y no estamos hablando, que luego hablaremos del modelo de los buscadores, que es otra cosa. Eso es el cambio que ha habido. Aprende automáticamente, es decir, ya es capaz de, en función de los datos que va recabando y de la respuesta que le va dando, es capaz de aprender y generar nuevo contenido. Visión por computadora, ya lo hemos hablado, es capaz de reconocer rostros. De hecho, aquí, por ejemplo, en Meet, he visto que algún compañero ya se ha puesto el fondo detrás porque es capaz la inteligencia artificial es capaz de detectar el movimiento y que hay una persona por una serie de patrones, y entonces lo que hace es mantener la persona y cambiar el fondo. Por eso es capaz de hacerlo. La conducción autónoma a través de cámaras, también hemos hablado de ella. Sistemas recomendadores. Evidentemente, todos hemos oído hablar de el móvil nos escucha, porque he hablado de smartwatch y me salen anuncios de smartwatch en Gmail o en Google automáticamente. Y es que simplemente la inteligencia artificial es capaz de reconocer nuestra voz y luego fomentarnos recomendaciones, sobre todo publicitarias. Juegos de estrategia, evidentemente, los juegos están metidos. La robótica, por ejemplo, en el siguiente punto, estaba un poquito alejada de la inteligencia artificial porque era estaba más ligada al mundo de la programación. Pero ahora ChatGPT es capaz de generar máquinas o robots internos generando código y es capaz de hacerlo muy bien. Diagnóstico médico. Todos sabemos que actualmente las probabilidades de tener una enfermedad u otra se hacen en función de unos parámetros que son introducidos, pero cada vez con menos datos es capaz de hacer un diagnóstico más potente. De hecho, se puede hacer hasta diagnósticos diferenciales. Y luego, algo que asusta muchísimo, que es la generación de contenido creativo. Es decir, si pensábamos que la mente humana o la de los simios era algo creativa, algunos animales más, ahora una máquina es capaz de ser creativa. Y esto es lo que realmente nos ha puesto al borde del precipicio en cuanto a nuestra función docente o respecto a si nos ha pillado fuera de juego o a no conocer cómo funciona
esto. Y nada más lejos, hay que perderle el miedo y veremos por qué. ¿Vale? Yo personalmente estuve analizando diferentes ventajas que podía darme la inteligencia artificial generativa. Y cuando se habla de ventajas en educación de inteligencia artificial, es verdad que nos da ventajas en cuanto a la personalización del aprendizaje. La IA puede adaptarse a contenido educativo según las necesidades educativas de cada alumno. Evidentemente, aquí estamos en la universidad, pero del mundo de la etapa donde provengo yo, por ejemplo, que es la etapa de primaria, incluso educación infantil, existen programas basados en inteligencia artificial que son capaces de adaptar ejercicios a los niveles de cada estudiante. Y eso es muy, muy interesante, sobre todo para facilitar un poquito la tarea docente en ese sentido, cuando las ratios son excesivamente amplias. Es capaz también de ofrecer rutas de aprendizaje, que esto sí que es aplicable en la etapa universitaria, que es en la que estamos, porque recordamos que estamos aprendiendo continuamente, hay un aprendizaje a lo largo de la vida y en todo momento tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades. La inteligencia artificial, según los parámetros que conozca de nosotros, puede apoyarnos en nuestras fortalezas y obviar o reforzar esas debilidades que tenemos. Pone como de cada estudiante, pero podría ser también tranquilamente de cada docente. ¿Vale? Importante también es esta retroalimentación inmediata. Tenemos un asistente que nos va a decir en todo momento si estamos o no estamos haciendo un buen desempeño de una tarea. Y eso es importantísimo. A veces este tipo de retroalimentación inmediata se puede entender como una tutorización, ¿no? del desempeño docente. Es decir, a veces podemos delegar, podemos dejar al chatbot que sea el que, dentro del propio aula, por supuesto, sea el que pueda orientar a un alumno y luego contrastar con diferentes herramientas que existen. Como hemos dicho antes, facilita la identificación rápida de áreas de mejora, esas debilidades de las que hemos hablado antes, y podemos incluso hacer ajustes y reajustes dentro del entorno de aprendizaje de cada alumno. Sobre todo, lo que nos proporciona en este sentido es muchísima agilidad. ¿Vale? Y en cuanto a nosotros como docentes, que en cualquiera de las etapas educativas en las que nos encontremos, siempre nos quejamos del exceso de tarea administrativa o de burocracia que existen a la hora más allá de nuestra función docente. Entonces, la inteligencia artificial es capaz ya de hacer tareas administrativas bajo supervisión y además en un tiempo récord. Así que suele quitarnos trabajo y delegarlo para que nosotros podamos delegarlo en otros momentos, en otras actividades que también son necesarias en la enseñanza. Nos libera de tiempo. Luego veremos cómo hacerlo, ¿vale? Y, por supuesto, ya hemos hablado de esta tutoría virtual. Hay sistemas ya de tutoría basados en la IA que ofrecen un apoyo individualizado. La mayoría son de pago. Nosotros, en el centro educativo en el que estoy, en Movera, tenemos contratado a una empresa que nos ofrece 3 áreas de conocimiento, creo que son lengua, matemáticas y creo que inglés, el área de inglés. Con estas 3 áreas, podemos trabajar el resto de las áreas. Podemos trabajar en áreas sociales o de science o de ciencias naturales. ¿En qué consiste esa plataforma? Esa plataforma lo que nos ofrece unos apartados explicativos por unidades didácticas o por temas, y a partir de ahí genera una serie de, por ejemplo, de trabajos o de ejercicios que deberían ir haciendo el alumnado, y son apoyos individualizados, es decir, está basada en inteligencia artificial, y a medida que el alumno va trabajando de forma individual, le proporciona o bien ayudas o bien le adapta los ejercicios a peldaños para que vaya escalando individualmente su trabajo. Es verdad que puede parecer que
que la inteligencia artificial nos individualiza y nos aleja un poco del trabajo cooperativo o de la resolución de conflictos o del pensamiento crítico y nada más allá. Simplemente, en este sentido, este programa lo que hace es el entrenamiento individualizado de una de las asignaturas. Simplemente es un complemento y una herramienta más que nos ayuda a evolucionar. Y, evidentemente, está siempre disponible. Nunca, nunca se cansa. Puede hacerlo fuera en cualquier horario. Inclusión y diversidad. Esto es una necesidad que debe presentar la IA, y es que, aparte que puede adaptarse a lo que hemos dicho, debe hacerlo. Luego veremos, porque en los desafíos aparecen los sesgos, y los sesgos todavía están muy lejos de ser satisfechos. Veremos por qué. ¿Vale? Aquí vienen qué desafíos nos marca la inteligencia artificial. Por supuesto, la ética y la responsabilidad. Mira, la inteligencia artificial debe estar al servicio de todos los estudiantes, de todo el alumnado, incluso de toda la sociedad, por decirlo de alguna manera. Da igual el origen racial, de género, el nivel socioeconómico, la discapacidad debe estar accesible. Debe ser, no hablamos de igualdad, hablamos de equidad. Cada uno tiene que recibir lo que realmente necesita. No sé, recuerdo, un poco volviendo a esta diapositiva, recuerdo que hace unos años, en cuanto a las TIC, a la tecnología de la información y comunicación, desde el punto de vista del gobierno, se realizó unos programas en el que se dotaban, creo que se llamaba Escuela 2.0, desde el Ministerio de Educación, y se dotaba a las aulas en primaria y más adelante en secundaria, primero pizarra digital, luego Escuela 2.0, de a cada alumno un ordenador, un tablet PC. Esa era una forma de que el alumnado que no tenía un nivel socioeconómico suficiente como para poder adquirir un ordenador, pues el centro se lo proporcionase. Entonces, la inteligencia artificial, más allá de lo que es el dispositivo, debe facilitar el acceso a este tipo de personas también. Algo que está en boca de todos y es el tema de la privacidad y de la protección de datos. ¿Por qué? Porque actualmente, tal y como está diseñada, no está garantizado que se cumplan los estándares de privacidad y seguridad para proteger la información. La inteligencia artificial se está nutriendo de trabajos, de datos que existen en abierto en la red, y a veces nosotros no hemos tomado las medidas necesarias para protegernos, y la inteligencia artificial es capaz también de coger esos datos y volcarlos en cualquier prompt, de cualquier respuesta. Así que algo por lo que se está luchando es para que exista una privacidad en cuanto a, ya no al uso, sino a los datos de los que se nutre la inteligencia artificial generativa. Y luego, evidentemente, algo de lo que hemos hablado ya, los sesgos y la discriminación. Como hemos dicho, la inteligencia artificial se nutre de un montón de material, millones y millones y millones y millones y millones de documentos que hay en la red. Se nutre de ellos, de cualquier tipo. Con lo cual, si estamos en una sociedad, por ejemplo, machista, las respuestas que puede darte va a tener un sesgo machista. O si es homófobo, o si es racista, existen plataformas, por ejemplo, de generación de imágenes que están ubicadas pues en China o en Asia en general, pero generalmente en China, que el tipo de personas de imágenes que devuelve siempre tienen rasgos orientales, porque está generado allí. Entonces, esos sesgos todavía no están bien definidos ni bien protegidos. Pero me gustaría, por ejemplo, nombrar este estudio que hicieron estas profesoras de la Universidad de Deusto, en las que se hablaba de los sesgos ya no que genera la inteligencia artificial, sino los sesgos heredados del propio ser humano.
de la inteligencia artificial. Ellas hicieron un estudio cuando todo el mundo estaba estudiando los sesgos y la discriminación que podían dar la inteligencia artificial en sus respuestas, no solo en ChatGPT, sino en muchas más. Por un ejemplo, se construyó una máquina que detectaba, por ejemplo, las pecas que existían en la piel y era capaz de predecir si esa peca podía ser cancerígena o no. Bueno, pues esa máquina estaba construida por despiste, evidentemente, para un tipo de color de piel, es decir, no detectaba lunares o pecas que podían ser malignas o benignas en personas de raza negra. Entonces, ese tipo de sesgos es a los que aparece pues, la discriminación. Pero estas dos compañeras lo que hicieron fue darle la vuelta a la tortilla. Y lo que hicieron fue, dentro del área de la medicina, establecieron unas pautas para poner para determinada enfermedad si era un positivo o un negativo. Y funcionaban en función del número de puntos rojos y verdes que aparecían en el resultado. Tuvieron un grupo de referencia en el que sí que lo ponían bien y luego le pidieron a la inteligencia artificial que siempre cometiera errores a la hora de detectar los negativos y que siempre, si había 60 puntos verdes y 40 rojos, tenía que ser positivo en esa enfermedad. Pero le pidieron a la inteligencia artificial que lo hiciera al revés con ellos. Bueno, pues un 60 un 40, que era casi indetectable. Bueno, pues al cabo de un tiempo y ya sin ayuda de la inteligencia artificial, esas personas fueron aprendiendo cuáles eran los negativos y luego ellas, sin ayuda de la inteligencia artificial, automáticamente heredaban esos sesgos de la inteligencia artificial cometiendo los mismos errores. Me parece muy interesante porque esto, la inteligencia artificial generativa, como sigamos usándola como la estamos usando, sin tener una formación, y de forma indiscriminada, seguramente acabará nutriéndose de sus propios excrementos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿De acuerdo? Ellas, os he contado de este estudio de estas dos compañeras, decía que la IA puede heredar sesgos de las personas y viceversa. Y según el estudio que hicieron, se puede entrar en un bucle, que es lo que os he contado. Y dicen que vemos que es posible que personas aconsejadas por una inteligencia artificial sesgada acaben adaptando sus decisiones a los resultados de este agente artificial. Y aún más que esa influencia pueda perdurar cuando ya no tienen esa asistencia, cuando ya se les eliminaba el apoyo de la IA. Esto simplemente lo hacían de forma bastante extrema, pero imaginaros ahora que la inteligencia artificial manda otros sesgos, como pueden ser sesgos racistas, por ejemplo, por poner algo mucho más evidente. Pues se pueden heredar ese tipo de ideología o ese tipo de comportamientos. ¿De acuerdo? ¿Qué desafíos hay intrínsecos simplemente a la educación? Bueno, pues uno de los desafíos más importantes es cómo podemos integrar la inteligencia artificial dentro de lo curricular. Si hablamos de etapas inferiores, lo tenemos un poquito más claro, pero a la hora de subir a etapas superiores todavía estamos formándonos para saber cómo lo hacemos antes de que nos pille el toro. Es verdad que esta última ley, y la anterior también, pero esta última ley de educación, hablo de la que tiene que ver con secundaria, primaria, infantil, sí que habla de las competencias clave y una de ellas es la competencia digital. Así que, de alguna manera, nos piden o nos exigen a los docentes de esas etapas que tenemos que integrar, ya no la inteligencia artificial, pero sí que el apartado digital. Cada vez el apartado digital se aleja más de programas, propiamente dichos, y están más volcados en el uso de redes sociales, en la formación de redes sociales y en la formación de nuestro alumnado, sobre todo de los más peques, que son los que están recibiendo esto y no les sorprende para nada en inteligencia artificial generativa. Y luego, por supuesto, otro desafío intrínseco a la educación, que es lo que estamos haciendo hoy, por ejemplo, es la formación docente de cualquier etapa. Necesitamos aprender todos, de todos, y descubrir y que se nos forme y cuáles son
la potencialidad que tiene y cuáles son las desventajas, ya no los desafíos, sino desventajas que tiene la implementación de la inteligencia artificial en el aula. Son algo muy básico. Evidentemente, aquí desde el CIFICE, al que quiero agradecer esta formación y anteriores que se ha hecho, sí que se está teniendo en cuenta ya que es necesario formar a las personas, a los docentes en la inteligencia artificial, ya no tanto en otros programas que ya llevan con nosotros mucho tiempo, sino más bien en esto que es lo que nos empieza a dar un poquito más de vértigo. ¿Sí? ¿A dónde nos lleva la inteligencia artificial generativa? Nos lleva, pues evidentemente, a un cambio de modelo, nos lleva a un cambio de paradigma. El modelo educativo que teníamos actual, pues era tecnología debe estar presente en las aulas, se debe formar sobre su uso, como ya hemos hablado, pero estábamos hablando de tecnología. Si hablamos de soporte, hablamos del ordenador sobre mesa, cañón, el monitor y está dotado de Internet. Ahora este punto de tecnología nos obliga a tener amplias bandas de Internet para que nuestro trabajo pueda tener una buena autopista de datos y podamos dar la clase con fluidez o incluso se puedan generar contenidos con fluidez. Necesitamos tener un dominio de esas herramientas y, por supuesto, que ya hemos hablado antes en cuanto a los desafíos, centrarnos en la ética y en la responsabilidad. Nos lleva al segundo paso, como antes ha contado Inés, en la metodología. La metodología, debemos empezar ya la inteligencia artificial generativa nos pone en jaque, nos saca de eso que es muy manido ya, que es nuestra zona de confort. Y antes era muy sencillo realizar nuestras clases cuando sobre todo llevábamos mucho tiempo en una asignatura y ahora de repente nos aparece esto. Pues tenemos que adaptarnos al modelo de estudiante que nos viene. Somos docentes en el siglo XXI y recibimos alumnado del siglo XXI. Así que tenemos que adaptarnos. Así que hay que empezar ya a implementar este tipo de inteligencia artificial en el aula. Y no quiero utilizar esto que ha dicho la compañera antes de un curso que hizo, se dice muchísimo ahora, la inteligencia artificial ha venido para quedarse y lo sabes. Pues es verdad, es como cuando llegó Internet o cuando Gutenberg inventó la fotocopiadora actual, ¿no? Ha venido para quedarse y tenemos que aprender a convivir con ella y aprender de ella. Así que nos va a ayudar a crear entornos de aprendizaje virtuales y, sobre todo, a gestionar proyectos, sobre todo en esta etapa como es la universitaria, impulsados por IA, que nos va a facilitar muchísimo el trabajo. Y algo que sobre todo, en el punto 3, lo que más nos trae de cabeza, más que cómo implementar o modificar la metodología, que siempre hay posibilidades, es la evaluación. ¿Cómo debemos evaluar ahora? Claro, esto nos presenta una controversia. Si yo pido a mis alumnos, o se pide desde la universidad, que a final de la carrera se haga un TFG y hay una máquina capaz de hacer un TFG, evidentemente todavía no muy afinado, pero sí que es capaz de construir artículos, de hacer investigaciones, comete errores, pero está avanzando a pasos agigantados. No sé si es muy bueno que continuemos con este paradigma evaluativo, mandándoles trabajos por escrito. El otro día en una charla de la Universidad de Granada, un compañero hablaba sobre de lo que era capaz de hacer la ChatGPT, por ejemplo, como una herramienta, y era capaz de hacer abstract de capítulos y de artículos mucho mejores y mucho más rápido que lo podemos hacer nosotros simplemente dándole los datos. ¿Y por qué es capaz de hacerlo? Pues porque tiene acceso a miles y miles y miles y miles de abstracts y sabe cómo hacerlos y sabe cómo traducirlos. Y nosotros tenemos acceso a los que hemos leído y a los que hemos construido, que evidentemente no son miles ni millones de documentos. Entonces, es normal que sepa hacerlo mejor si hemos visto que es capaz de aprender. Así que aquí es verdad que
tenemos que buscar nuevas formas de evaluación en las que intervengan las soft skills, algo que sea muy humano, la gestión emocional, y que a la vez aborden contenido. ¿Cómo? Yo he escuchado formas diferentes de evaluar que están implementando ya para que no se basen en hazme un trabajo al final, porque ese trabajo es donde realmente, con la falta de ética y de responsabilidad de la que hablábamos, nos pueden hacer un trabajo elaborado por una máquina. Es cierto que existen máquinas que detectan, ya hay inteligencia artificial que detecta si el trabajo elaborado por escrito ha sido realizado por una inteligencia artificial, pero va tan rápido que ya han conseguido también que un trabajo elaborado por inteligencia artificial sea reescrito por otra máquina para que sea indetectable el plagio de la inteligencia artificial. Es decir, que sí o sí vamos a tener que modificar no solo nuestra metodología, sino también nuestro paradigma evaluativo, donde realmente la evaluación auténtica tiene que ser muy, muy elaborada. ¿De acuerdo? Antes de empezar a explicar las herramientas, me gustaría que si tenéis algunas preguntas por interrumpirme sobre las ventajas y los desafíos que hemos visto, la implementación o las conclusiones estas finales que... Si tenéis alguna pregunta me podéis hacer, si me interrumpís sin ningún problema, y si no, seguimos un poquito adelante. Yo te comento que estamos justo a mitad de tiempo para que te organices cuando quieres hacer la pausa y que, bueno... Vale, voy a ir, pues vamos hacia adelante, y si eso ya al final del día de la sesión, pues me hacéis las preguntas o os dejaré mi contacto por si me queréis pegar un toque o mandar un correo para lo que sea, ¿vale? Bien, la UNESCO actualmente es la que más está intercediendo por el tema de la inteligencia artificial y la educación. Intercediendo, entendiendo que, como decía la compañera, ha venido para quedarse. Es decir, está intercediendo para buscar su gestión desde el punto de vista mundial, ¿no? Entonces, la UNESCO siempre dice que se va a trabajar sí o sí, no podemos ponerlo puertas al campo, como hubo un tiempo que se iban prohibiendo diferentes países, en Italia, en Estados Unidos, el uso de ChatGPT. Bueno, pues eso es imposible hacerlo ya. Así que ella pone unos ejemplos de cómo sería un buen uso de la inteligencia artificial y en qué podríamos usarlo. Aquí habla de administración y de ofrecer educación, y pone ejemplos como pues, sistemas de inteligencia artificial para la gestión escolar, de los que hemos hablado, de lo que sería todo tareas administrativas. Cómo mejorar la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. Hemos hablado de ellas también. Hay algunos programas que aparecen ahí como Babel para idiomas o Duolingo. Empoderar a los docentes y mejorar la enseñanza. Recordad que la inteligencia artificial sabe más que nosotros y que nos la sabe más, porque tiene muchísima más información. Lo que no tiene la información emocional que podemos dar nosotros, pero la tiene, con lo cual va a ser para nosotros una ayuda indispensable, va a ser una herramienta. No es la solución, pero nos va a ayudar bastante, hay que verlo desde el punto de vista. Y luego, como hemos hablado antes, promueve el aprendizaje continuo. Continuamente estamos aprendiendo y continuamente nos integramos a partir de ahí. ¿De acuerdo? He extraído algunas citas porque me gustan mucho los aforismos, las citas, y sobre educación e inteligencia artificial me quedo con estas que son: en clase la IA debe quedarse en su sitio. Y está muy bien, porque tiene que tener su sitio, pero debe encontrarlo, y debemos encontrar el sitio de la IA en nuestras aulas. Por otro lado, la UNESCO habla de que hay que garantizar un enfoque centrado en el ser humano al usar la IA generativa en educación. Es decir, la UNESCO sigue volcado en que lo principal es el ser humano, y a partir de ahí que sea nuestra herramienta, nuestra ayuda. Y Raúl Darío, un profesor universitario sudamericano, también dice que la inteligencia artificial, la integración de la inteligencia artificial en el aula es la llave hacia el aprendizaje personalizado y una alfabetización digital efectiva en la era de la tecnología. Es decir, el cambio ha sido ya brutal y, como viene para quedarse, debemos empezar ya a buscarle un sitio. ¿Cuál? Debemos decidirlo. Yo he añadido esta de mi parte que es mía, no es por vanidad, pero me parece crucial, sobre todo en el mundo en el que estamos, que la educación, ante todo, es una actividad social, cultural y emocional. Y la inteligencia artificial debe respetar
y enriquecer estos aspectos. Es decir, nos debe ayudar a que siga siendo una actividad social, cultural y emocional. ¿De acuerdo? Por seguir adelante ya y dejar un poco apartado de dónde venimos, qué es la inteligencia artificial generativa y qué ventajas tiene la educación y qué podemos usar, cómo la podemos usar, os voy a hablar de herramientas. Hay muchísimas en las que la inteligencia artificial basada en datos nos genera diferentes cosas. Ahí tenemos ChatGPT, Bing Chat, que Bing Chat ahora ha introducido, ya sabéis que es un buscador, pero ha introducido Bing Chat, el ChatGPT 4.0. Microsoft ha introducido Copilot, aquí no lo he puesto. Stable Diffusion, por ejemplo, aparece ahí, que es de generación de imágenes, igual que Leonardo. Bard es el ChatGPT de Google, muy potente. A mí me gusta más que ChatGPT. Ideogram, que es una de las herramientas que os he dicho de generación de imágenes que vamos a ver después. En fin, hay muchísimas y para muchas cosas. Así que vamos a hablar sobre todo de esta de ChatGPT, que es lo que resuena y lo que nos toca. ChatGPT, bueno, las siglas chat, ya sabéis que es una herramienta conversacional, siempre lo hemos sabido, chatear, ¿no? Ya incluso está metido en la Real Academia de la Lengua. Y GPT es Generative Pre-trained Transformer, que es, genera la transformación preentrenada ya a través de datos. O sea, genera todo a través es un modelo de lenguaje, un modelo lingüístico. Entonces, es un sistema de chat. Evidentemente no es nada nuevo. Todos hemos entrado en alguna web en las que nos aparece un globo a la derecha generalmente, por ejemplo AliExpress, con un icono de un teleoperador o de una teleoperadora y nos dicen que te puede ayudar. Bueno, pues eso es ChatGPT en miniatura. Es sencillo y lo que sorprende es que imita el lenguaje humano. ChatGPT está entrenado con más de 4.000 millones de palabras, junto con sus estructuras gramaticales. En julio de 2023, o sea, hace 6 mesecitos, contaba con 100 millones de usuarios y 13 millones al día. Ahora, seguramente, se ha triplicado o cuatriplicado los usuarios. De hecho, cuando yo empecé a usarlo, se colgaba bastante, se bloqueaba bastante y había que esperar cola. ChatGPT tiene una versión gratuita y una versión Plus, una versión Premium de pago, que es la versión 4.0. Sí es cierto que Bing, como os he dicho abajo, tiene esa versión ya activada de forma gratuita y está integrada dentro de su buscador de Bing. Bard en Google también es bastante potente y encima permite hacer un montón de cosas que ChatGPT no hace. Os lo digo porque una vez funcionan todos igual, pero Bard de Google y Bing y el Copilot o Copilot de Microsoft permite hacer más cosas que ChatGPT. ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona? ¿Os acordáis que hemos hablado de redes neuronales informáticas? Bueno, pues ahora funciona a nivel pues ingente. La cantidad de redes neuronales informáticas es impresionante. ¿Qué diferencia hay con el paradigma que había anterior de búsqueda? Porque antes teníamos un paradigma de búsqueda que era Google como puerta de entrada o cualquier otro buscador, Yahoo, y lo que hacíamos era buscar con unas keywords, poníamos lo que queríamos buscar, nos salían un montón de entradas y nos quedábamos con la que más nos interesaba. Era el paradigma de búsqueda. Este automáticamente se autocategoriza sin necesitar de meter datos ni meterle las categorías. ¿Qué ha hecho Google, por ejemplo? Lo que ha hecho es dar un contenido enriquecido. No nos hemos dado cuenta habitualmente a la hora de buscar en Google, pero si os fijáis ahora os daréis cuenta de que ahora el paradigma de búsqueda de Google, porque ha tenido que buscarse la vida antes de crear Bard, ha sido un paradigma de contenido enriquecido, que es cuando buscamos, por ejemplo, la palabra Praga en el buscador, no solo nos sale la información de Praga, sino nos dice cómo llegar desde Barcelona, el tiempo que hace en ese momento, dónde está ubicada en el mapa, qué cosas se puede visitar, eso pues si queremos entrar. Eso es una captura que he hecho yo de mi buscador de Google. Más abajo ya aparece la primera entrada, pues es Praga en Wikipedia, ¿no? Y luego a la derecha ya vemos que tenemos diferentes inteligencias de procesamiento de lenguaje. Con el web ChatGPT, pues aparece el ChatGPT de OpenAI o aparece, por ejemplo, también la inteligencia artificial de Bing. ¿En qué se ha modificado este paradigma, el paradigma de búsqueda? Pues que ahora es un paradigma conversacional. Ahora es un chat, ya hemos dicho que no era nuevo, pero con alcances
increíbles. Este paradigma lo que hace es, bueno, hubo una primera generación de asistentes virtuales que ya no se navega ni se elige. Ahora teníamos, por ejemplo, Siri, los tenemos en casa, por ejemplo, Siri, o tenemos Google o Alexa, ¿no? Siri en el móvil, Alexa en casa de Amazon, pues le preguntamos y seguramente nos da información. Unos lo utilizamos para escuchar música, pero seguramente si le preguntáis a Google, a Siri o a Alexa información sobre un campo y si la damos bien explicada, seguramente que nos va a responder de la mejor manera posible. Se habla con un bot, que es una máquina, no hay nadie detrás más que un sistema entrenado y lo que hace es recopilar información y redactar una respuesta que es única. Si nos va a redactar una respuesta que es única, lo que hay que hacer ya es hacer una pregunta que sea única. Y aquí nos vamos a los prompts. Ya no se busca con keywords, como hemos dicho, sino que se construyen a través de prompts. ¿Qué son los prompts? Son estímulos, indicaciones, sugerencias. Aquí la definición que se hace es el texto o la frase que se le presenta al modelo para obtener una salida específica. Y es importante que la calidad y la relevancia de la respuesta depende de la claridad con que hagamos esta pregunta o este prompt. ¿Cuál es la regla de los prompts? Las tres es explícito, específico y exhaustivo. Queda muy general, pero os voy a enseñar cómo se hace un prompt para que luego podamos jugar con él. Le hemos llamado aquí el arte de saber hacer preguntas. Y es verdad, cuanto mejor es la pregunta, mejor será la respuesta. ¿Sí? Así que un prompt, que hemos dicho que tiene que ser específico, claro, exhaustivo, debes proporcionarle un rol, un contexto adecuado, los objetivos claros, la tarea y luego, si te apetece, puedes pedirle un tono o un estilo. ¿A qué me refiero con cada una de ellas? El rol se refiere a quién quieres que sea en ese momento ChatGPT. Quiero que seas un docente de la asignatura tal, experto en no sé cuál, con un contexto adecuado en el que el contexto que hay que darle es en un aula con 70 alumnos y alumnas que necesitan saber cuál es no sé, cualquier cosa que queramos saber de esa asignatura. Mi objetivo es que les quede claro pues, cuáles son los diferentes tipos de evaluación que se puede hacer dentro del ámbito universitario y dentro de la asignatura Y para ello quiero que me hagas esa tarea. Dame 5 herramientas o construye 5 herramientas que se puede utilizar para poner los ejemplos necesarios. Quiero que lo hagas con un tono distendido o con un tono profesional, un tono académico y con un estilo pues distendido, ¿no? A partir de ahí, cuando tengamos ya el prompt suficientemente hecho, tendrá la información suficiente como para hacerte una respuesta muy concreta. Es verdad que con el primer prompt puede darnos una respuesta muy específica, pero necesitamos más especificidad. Pues a partir de ahí entramos en la conversación. Podemos desarrollarme la herramienta 5, quiero que te centres en esto. Hablamos ya con la máquina. Hay diferentes modelos de inteligencia artificial y ahora vamos a ver ya, sobre todo, el de procesamiento del lenguaje. Vemos que tenemos el de generadores de imágenes y he añadido uno de creación de contenido académico, que es el que trabajaremos con Gamma App para que veáis de lo que es capaz y de lo que nos puede ayudar. Hay muchas otras que nos sorprenden mucho si estamos viendo en redes sociales, pues genera música, canciones, vídeos a partir de prompts o de imágenes, es capaz de inventarse rostros realistas, crear avatares que hablan, clonar la voz, todos hemos visto ya que es capaz de clonar la voz de un cantante y ponerlo en otro estilo, etcétera. ¿De acuerdo? Y vamos a empezar a jugar sobre todo con la herramienta. Os daré algunos prompts ya preestablecidos, pero sí que es interesante que como somos tantas personas y cada uno viene de un campo o de un ámbito, cada cosa que os dé o que os diga la lleváis a vuestro propio terreno. La última formación que yo recibí sobre este tipo de herramientas, la premisa era que la inteligencia artificial generativa se aprende usándola. Y
es lo que vamos a hacer hoy. Intentar estar durante la segunda parte de este seminario, vamos a usarla de forma individual, vamos a ir jugando con ella y luego pondremos un poco en común, haremos pausas porque empezaremos con ChatGPT, después haremos algo de generación de imágenes, que es muy interesante cómo se pueden llegar a generar imágenes a través de prompts, los prompts deben ser diferentes, y luego os presentaré la herramienta Gamma.app, donde veremos que se pueden generar páginas web en segundos o presentaciones o incluso documentos en cuestión de segundos y siempre editables y de forma gratuita. ¿De acuerdo? Bueno, ya veis que os he compartido mi pantalla de ChatGPT y simplemente, pues, si os registrasteis en ChatGPT, si os sale una pantallita exactamente igual que esta. Este apartado es donde pone senda mensaje o envía un mensaje, es donde vamos a introducir el prompt. Arriba nos indica que estamos usando ChatGPT 3.5, que es la versión gratuita, y a partir de aquí os voy a explicar exactamente más o menos qué es, cómo funciona y qué podemos hacer con él. Antes de empezar con los prompts, me gustaría explicaros que es capaz de hacer un montón de cosas. Yo tengo aquí una página web, os he enviado una serie de documentos que pone ejemplos de prompts, en fin. Esos documentos los tenéis accesibles dentro de Moodle, en el apartado materiales del seminario, ¿vale? Que es que no lo he visto, no hemos ido tan corriendo, no lo he visto por el foro. Voy a dejar de presentar un momento y voy a presentar toda la página, toda mi pantalla, simplemente para que veáis de dónde saco los datos y no se quede solo el ChatGPT. Y voy a presentar toda la pantalla, yo creo que sí que ahora podréis. Y veréis, mirad, aquí os vais a ver vosotros. Tengo abierta mi ventana de ChatGPT y aquí tengo un documento que, ¿dónde está? Por aquí, bien, aquí, vi este documento, me interesaba bastante porque estaba trabajando en la Universidad de Zaragoza en un proyecto de investigación. Se hablaba sobre el abandono escolar y entonces estuve mirando sobre el abandono escolar, no, el abandono de los estudios en la universidad. Y entonces aquí aparecen un montón de cuadros y de datos. Bueno, pues ChatGPT es tan potente que es capaz de, no sé, esta tabla, voy a cogerla. Si yo cojo este documento PDF y lo copio entero hacia abajo, lo voy a copiar, me voy a ChatGPT, que lo tengo aquí, y le voy a decir, analiza los siguientes datos y explícamelos. Analiza los siguientes datos y explícamelos. Ahora le pego estos datos, tal y como los he copiado, veis que aparecen aquí todo súper raro, y es capaz de interpretarlos, de categorizarlos y todo. Automáticamente le pego todo esto y entonces aquí ya ChatGPT empieza a decirme, bueno, pues la tabla que proporciona tasas de abandono de estudios de grado en universidades públicas presenciales durante el curso, tal. La tasa de abandono se expresa, no sé. Después ya me dice los datos por universidades en cada porcentaje. Y al final entiendo que tiene que explicármelo. Es importante señalar que estas tasas de abandono pueden estar influenciadas por diversos factores, etcétera, etcétera. Si me voy otra vez al documento, suelen aparecer, por ejemplo, también es capaz de, voy a intentarlo a ver si lo encuentro, para que veáis el potencial que tiene. Por ejemplo, este gráfico que es tan, no sé, pues también copiando el gráfico, simplemente dándole a copiar y llevándomelo a ChatGPT, le puedo, explícame estos datos se lo voy a pegar, no lo he copiado, ¿dónde estamos? Aquí abajo. No te he cogido el gráfico, te he cogido el texto. No me lo he cogido. Es que... Ya os digo que es súper potente, ¿eh? Es capaz de hacerlo. Tampoco vamos a perder excesivamente tiempo ahora en esto, simplemente para que veáis que, ahora sí que la ha cogido,
pues automáticamente empieza a explicar, es capaz de categorizar una cantidad de datos tremenda que le he metido así revueltos, los organiza y empieza a hablar sobre él a una velocidad tremenda. Así que en los materiales que os he puesto aparecen los siguientes, que son ejemplos de prods. Bueno, os he puesto uno que era herramientas y taller, ¿no? Aquí os he puesto actividades para ChatGPT. Pinchando ahí en ese enlace tenéis datos para analizar diferentes gráficos. Se pueden contestar a correos. ¿Cómo? Simplemente vais a un correo, lo copiáis, vais a ChatGPT y le decís, respóndame a este correo diciéndome lo que queráis. Podéis hacer un resumen de texto copiando un texto y pidiendo un PDF, por ejemplo, y pidiéndolos que os resuma. Es cierto que las respuestas suelen ser entre 2.048 tokens, que eso corresponde a unas 1.500 palabras. Pero bueno, se puede hacer poquito a poco en diferentes tramos. Se pueden crear fórmulas de Excel, simplemente explicándole con lenguaje natural qué es lo que quise hacer en Excel. Crear ejercicios y solucionarlos, crear tablas y llevarlas, por ejemplo. Os pongo diferentes ejemplos. Aquí en este mismo chat, cada vez que queremos crear un chat diferente tenemos que ir aquí, pero yo sobre este puedo hablar. Crea una tabla de los 10 lugares más visitados, aunque cometa errores lo entiende, de España. Y es capaz de crear una tabla. Aquí lo tenemos. Cátedra de Sevilla, nos va diciendo la cantidad de visitantes que tiene. Bueno, la verdad que es muy potente. Así que yo lo que he hecho es, os he dejado cosas que pueden hacer, así en general, puede hacer muchas más, y luego os he dejado en materiales ejemplo de prompts que he extraído por ahí, aunque que son libres, porque aunque los he extraído, por ejemplo, de la Universidad de Castilla-La Mancha, están en abierto porque los prompts los puedes modificar como te dé la gana. Hay herramientas o máquinas que generan prompts que puedes adaptar, aquí os he puesto algunos, y luego os he puesto otro que es prompts adaptables que os pueden servir. Pues, por ejemplo, para una actividad de aula. Actúa como, siempre le doy el rol, un experto en una asignatura, un tema, y podéis darle el contexto que está haciendo y el objetivo que tiene simplemente copiando eso y lo que está entre comillas, poniendo lo que os interesa, incluso alargándolo o modificándolo, podéis simplemente pegarlo y os va a dar la respuesta que le estáis pidiendo. No os quedéis... Entonces, la pregunta es, ¿la das copiando y pegando, no dándole un archivo? Un archivo no sé, no lo admite. No, es copiar el texto. Vale. Copiamos el texto y ya está. Y la respuesta que me da, si me interesa guardarla, ¿tengo que copiar y pegar o hay una forma integrada? Mira, es muy sencillo. Ahora, por ejemplo, si yo quiero crear una actividad, voy a coger este mismo prompt. Lo voy a coger, lo voy a copiar y me voy a ChatGPT. Está aquí. Voy a crear uno nuevo para no ensuciar mucho todo. Entonces, voy a pegar esto, lo voy a pegar aquí y voy a ir cambiando cosas. Actúa como un profesor experto en, lo que sé, pues voy a poner en evaluación de contextos educativos. Recordad que esta herramienta no es universitaria, es decir, tengo que darle muchos parámetros para que se centre. Y luego dice, genera una actividad práctica que permita a los estudiantes aplicar los conceptos aprendidos en la clase de la asignatura. Puedo poner lo mismo si quiero, o lo puedo quitar, y puedo señalar aquí algunos tipos de evaluación, le pongo de poner. Describe detalladamente la actividad, incluyendo los pasos de recursos necesarios. Ten en cuenta la duración estimada, que debe ser una duración. Voy a poner, por ejemplo, que la actividad sea de 1 hora o de 2 horas, que suelen aquí las sesiones. Y el objetivo de la actividad es evaluar el entendimiento de los estudiantes. Y el objetivo que sería es, pues yo que sé, comprensión de diferentes tipos de evaluación. Me lo estoy inventando todo sobre la marcha, ¿eh? Ahora le doy enviar. Automáticamente
se pone a pensar y ya me empieza a generar la actividad práctica. Nunca hay que quedarse con la primera respuesta. ¿Por qué? Porque podemos pedirle que en el punto 1 nos desarrolle más, nos desarrolle más el 4, que incida esto, que quite tiempo, no sé dónde. Recordad que el paradigma de búsqueda no existe, es un paradigma conversacional. Entonces, puedo ir hablando con él, con la máquina. Aquí, por ejemplo, en discusión y retroalimentación. Dice, después de cada presentación habrá discusión en clase. Le puedo decir, es el punto número 6, y le puedo decir a ChatGPT, dame 6 preguntas con las que empezar el debate del punto 6. Así, a grosso modo. Por supuesto, aquí tienes preguntas. Bueno, ¿cómo justificaría la elección de evaluaciones formativas y sumativas en su plan? Es decir, nos va a ayudar muchísimo dentro del paradigma conversacional. Entonces, os he dejado ahí modelos que tenéis, prompts que podéis adaptar, que os he puesto entre comillas, cosas que podéis modificar, podéis estirarlos, darle un contexto mucho más profundo, recordar las reglas de las 3 Es, de explícito, exhaustivo, explicativo, y a partir de ahí todo lo que queráis. Existen pros muy largos también que podéis hacer. Y sí que os recomiendo que cada vez que vayáis a hacer un prompt, si os ha servido, os lo guardéis en un documento y que digáis para que lo tengáis organizado para no tener que reescribirlo cada vez que vais a hacer algún tipo de consulta o de construcción, ¿vale? Hay una herramienta muy interesante que nos sirve bastante, sobre todo a docentes universitarios, que se llama Chat PDF, que también os recomiendo que lo uséis. Hoy no porque... Pero vamos, es muy sencillita. Lo que hace Chat PDF es analizar un PDF, un documento, un artículo, da igual la extensión, y puedes interactuar con él. Y es muy, muy interesante. Lo hablamos de él porque te facilita incluso preguntas que le puedes hacer al PDF y te las responde. Es muy, muy interesante. Os recomiendo que la guardéis, Chat PDF. Nosotros que funcionamos tanto con artículos o capítulos de libro que nos pasan en PDF, ¿no? Sobre alguna... si no tenemos mucho tiempo para leerlo entero, existe una herramienta que nos hace un resumen que evidentemente será sesgado, como hemos hablado, pero que nos va a ayudar, ¿eh? Nos va a ayudar a grosso modo a salir al paso. Pero es posible utilizarlo para corregir. Es posible. De hecho, se puede... Si realizan, por ejemplo, trabajos, te hablo en mi etapa, porque la evaluación que hacemos en la universidad es de otra manera y no la usamos. Hacemos diferentes tipos de evaluación, hacemos una evaluación oral con trabajos cooperativos, pero en el cole, cuando hacemos algún tipo de control, por ejemplo, matemáticos, si lo hacemos en Drive o en un Word, es capaz de copiar ese examen, pegarlo y decirle corrígelo, y lo corrige, ChatGPT. Pero hay herramientas de pago mucho más sofisticadas para hacer evaluaciones de ese tipo. No sé si evaluaciones, sino correcciones para generar calificaciones de ese estilo. Es simplemente copiándolo. Lo copias, lo arrastras y lo copias. Y le pides, acabo de intentar compartir la pantalla completa. Os he puesto ese gráfico ahí, ¿veis? Y ese gráfico yo voy a hacer ahí lo veis, lo tengo ahí copiado, se ha puesto en azul, lo copio, me voy a ChatGPT y le digo que analiza estos datos y lo que hago es pegarlos. ¿Veis que aparece un montón de porcentajes, todos los datos mezclados, todo raro? Bueno, pues ChatGPT es capaz de entenderlo y de categorizarlo, y a partir de ahí ya empieza a generar la respuesta. Analiza la tendencia del abandono escolar, te lo explica. Si quieres incidir más sobre ese gráfico, puedes hacerle preguntas sobre el gráfico. ¿De acuerdo? Vale, ¿Lo has visto ya? No sabía cómo pasárselo, gracias. Vale. Realmente, ChatGPT ahora ya no existe gran diferencia entre unos y otros, porque como los prompts dependen más del prompt, de la sugerencia que le hagas tú y lo extenso que sea, sí que es cierto que se suele notar en herramientas de inteligencia artificial donde de generación de imágenes, por ejemplo, suelen entender mejor el inglés, pero eso era sobre todo en los primeros meses o en el primer año del boom de esta inteligencia artificial generativa. Actualmente ya es capaz de entenderlo el castellano a la primera. De hecho, traduce muy bien. Es cierto que en estas herramientas que os he dicho antes, por ejemplo, de
algunos de vosotros supongo que tendréis TikTok y no sé si para generar contenido, sí, pero para ir al baño y ponértelo en marcha, ¿no? Mientras estamos con el TikTok. Seguramente habéis escuchado muchas veces voces robóticas en vídeos que lo que hacen es contar un texto como si fuera una persona, ¿no? Es una voz robótica que lo imita. Eso cada vez está mejor. Antes, al principio, había fonemas del castellano que no era capaz de pronunciar la inteligencia artificial. Ahora ya sí pronuncia la ñ y pronuncia diptongos muy interesantes y cada vez son menos robóticas. Pero eso era al principio. Ahora el castellano, casi todas las herramientas con inteligencia artificial reconocen el castellano a la perfección. Me parece curioso contar que en ChatGPT yo le pedí que me explicara la historia de, no me acuerdo qué, como si fuera un niño de 12 años. Y lo que hizo fue utilizar un dialecto sudamericano. Me decía bro, cosas así, que bueno, en España suelen también utilizarlo mucho el tema de bro y el en plan y tal y cual y mi pana. Pero bueno, fue interesante. Algo muy interesante que he descubierto de ChatGPT, para gente que trabaja periodismo o yo cuando trabajo en primaria la entrevista, es que le puedo pedir que haga de forma ficticia de un personaje histórico para hacer una entrevista. Y es muy interesante, porque le he pedido, por ejemplo, si le digo a ChatGPT, imita a Franco para hacer una entrevista, me va a contestar automáticamente que no, porque Franco fue un dictador que asesinó a muchas personas, no sé, y entonces no lo ve ético. Pero, sin embargo, si le preguntas correctamente, le dices, soy un estudiante de primaria y estoy trabajando en la entrevista. Quiero hacer una entrevista ficticia a un personaje histórico porque queremos ligarlo con el apartado de historia que estamos trabajando. Me gustaría conocer cosas de la vida de Francisco Franco. Quiero que imites a Francisco Franco para hacer esta entrevista. Yo hago las preguntas, gracias. Yo siempre digo gracias. Hasta a Alexa le digo gracias. Y entonces te dice que sí, que adelante, o a Napoleón. Pero como le digas directamente imita, no me va a dejar. Vale. ¿De acuerdo? O sea, que es importante el arte de hacer buenas preguntas. Bueno, os he dejado más tiempo. Esto tenéis que jugar mucho con él porque es con un potencial tremendo. Os voy a pasar ahora ideogram.ai y PicFinder. Os vuelvo a compartir pantalla para que veáis, porque recordad que ha habido mucha controversia en el tema del deepfakes, que son estas noticias o imágenes falsas, ¿no? De Donald Trump detenido o el Papa Francisco con un plumífero blanco entero. Bueno, pues son deepfakes que ha generado la inteligencia artificial. Yo voy a pasar dos muy interesantes, no para hacer deepfakes, porque no son para generar imágenes hiperrealistas, que son capaces de hacerlas, pero son para mí muy ágiles, muy fáciles y nos pueden sacar de un apuro muy interesante, sobre todo a la hora de decorar nuestras presentaciones en clase, etcétera. ¿Vale? Mirad, me voy aquí y aquí yo tengo abierto ya, aquí, mirad, este es ideogram.ai. Si os registraste, yo estoy registrado aquí en ideogram.ai tenemos un montón de imágenes que han generado ya usuarios. ¿Qué tiene de diferente ideogram.ai? Ideogram.ai, como veis, aparece el tema de Gram. Gram está relacionado con el tema de la escritura. Uno de los grandes problemas de la inteligencia artificial, tiene varios, a la hora de generar imágenes. Primero, en cuanto a, hay algunas que se toman en serio el tema de la privacidad y no generan rostros, ¿vale? Tienen muy difícil actualmente generar texto y tienen verdaderos problemas con la contabilidad de cosas que aparecen. Por ejemplo, en las manos le pueden meter 8 dedos o 10 dedos y luego generar texto es muy complicado para ellas. Sin embargo, ideogram.ai ha conseguido que en la medida de lo posible el texto que aparece sea legible. No siempre acierta, pero en un alto porcentaje de veces acierta. ¿Por qué os he puesto esta? Porque todas las imágenes que aparecen aquí, que han sido generadas por ideogram.ai, en todas son de usuarios y aparece el prompt. Vamos a coger, por ejemplo, esta mismo que pone Javier. Si yo le doy aquí a Javier y entonces aparecía el texto, es el prompt que ha utilizado Javier
para que aparezca todo esto. ¿Qué tengo que hacer yo para que aparezca mi nombre? Pues él ha hecho todo esto, yo lo voy a copiar, me voy aquí a la búsqueda y lo voy a pegar. ¿Qué tengo que buscar? Donde pone Javier, yo voy a poner aquí, pues, mi nombre. Voy a poner Francho. Y ahora, una vez que lo tengo, aquí abajo aparece cómo quieres que sea. Pues que sea cinematic, ilustración, 3D render, que aparezca tipografía. Bueno, pues marcas la que crees que debe ser interesante para ti y le dais a generar. Como vais a ver, automáticamente no tarda gran cosa, tarda 20 segundos, 15 en generar 4 imágenes. De momento esta herramienta es gratuita y ya aparece, ¿veis? Aparece el prompt y aparece mi nombre puesto ahí con un coche, con un BMW, con el logo de BMW. No tiene nada que ver con el del compañero que ha publicado allí Javier, pero ya me empieza a parecer interesante. De hecho, puedo incluso coger esta y o bien guardármela o bien que la rehaga de nuevo como cover. ¿De acuerdo? Esta es una. Otra generadora de imágenes. Voy a coger la misma, el mismo prompt y me voy a ir a aquella otra aplicación que es Pinfinder. Aquí he estado jugando antes de que llegaseis con Samuel L. Jackson, una caricatura. Y lo que voy a hacer es, aquí en Pinfinder, que como veis el logo es como infinito, aparece, os pide que para hacer grandes imágenes, por lo menos tiene que haber más de 5 palabras en la descripción. Como veis, la he puesto en inglés, puede ser en castellano. Yo lo que voy a hacer es, le doy a intro con el mismo prompt que he cogido esa herramienta y empieza a generar imágenes. ¿Veis? Esta ya es incapaz de escribir el texto. Puede hacer imágenes igual más potentes, más bonitas, pero el texto deja de aparecer. Y luego, si no genera 4, empieza a generar, ¿veis cómo pone aquí diferentes letras? La inteligencia artificial tiene muchísimas dificultades para escribir. A veces la obvia y es infinito. Si no te gusta uno, vas bajando y va generando muchas y muchas más, todas las que te apetezcan, hasta que llegas a la concreta. Para ver que funciona en castellano, me voy otra vez al inicio, voy a poner, por ejemplo, que cree, no sé, a Frida Kahlo pintando un retrato realista de Salvador Dalí. Le voy a dar a intro. No le he querido dar más por no perder tiempo y veremos a ver si es capaz de generar la cara de Frida Kahlo, que es muy común, pero aquí ha hecho una mezcla de Salvador Dalí y Frida Kahlo. En fin, eso es porque la descripción que le he hecho no es exactamente no la he entendido bien. Hay que ser mucho más exhaustivo. Si le quiero que sea Frida Kahlo la que interprete, la que escriba, ¿de acuerdo? Pero os lo podéis llevar a cualquier campo, ¿veis? Hace mezcla de los dos rostros, me parece me parece brutal, interesantísimo. Si queremos que sea modo caricatura, puedo estirar el prompt todo lo que sea necesario. Y, por supuesto, nos permite descargar las imágenes. Algo que no os he dicho antes, en ChatGPT, si quiero llevarme el resultado hecho a un documento, aparecen aquí, bueno, si te ha gustado, si le dais a me gusta alguna, lo que hace es aprender la máquina. Si no te ha gustado, que la máquina entiende que no quiere más, que no quieres ese tipo de respuesta, que quieres otras. Y luego aquí aparece el botoncito de copiar, que al copiarlo ya te lo puedes llevar a un documento Word, por ejemplo, a un Drive, lo que sea. Aquí abajo, ¿veis la pantallita? Debajo de la respuesta aparecen 4 iconos. El primero es el de copiar. El segundo es que te ha gustado la respuesta, así que es posible que el resto de las respuestas que te vaya haciendo en los diferentes chats que hagas con ella vayan por esa línea. Si no te gusta, obviará esta respuesta y no la volverá a hacer de ese estilo. Y luego la última es que no te ha gustado a ti la respuesta, quieres otra, sin preguntarle, y genera otra. ¿De acuerdo? Eso en ChatGPT. Y por último, por ir así rápido, voy a meterme ya en Gamma.app, que en principio os teníais que haber registrado ya para hacer agilidad. En esta aplicación tiene diferentes herramientas, yo he creado cosas, he hecho pruebas. Aquí aparece un apartado, tiene su apartado Pro, pero con lo que tenéis se pueden hacer
cosas muy interesantes. Dándole a crear con IA, podéis empezar aquí pegándole un texto, por ejemplo, y que os haga un contenido o un esquema o lo que queráis a partir de ahí. Yo sí, me interesa mucho la de, aquí, por dar un archivo, podéis subir un documento PDF, una foto, lo que queráis. Pero este que pone popular, que pone generar a partir de una instrucción en línea en segundos, le dais y podéis generar una presentación, un documento o una página web, lo que queráis. Yo voy a generar una presentación. Le voy a pedir que me la haga en español. Le voy a pedir que me haga, pues que sean 6 diapositivas en vez de 8. Y le voy a pedir que la presentación sea sobre, pues, evaluación, sería el prompt, ¿no? Evaluación alternativa en la etapa universitaria. Fijaos que es algo súper general. Entonces, al darle a generar el esquema, ella ya me da, la máquina me da una serie de puntos. ¿Qué es la evaluación? ¿Qué te gusta? Pues le das a continuar y empieza a generarla mientras te pide instrucciones. ¿Cómo quieres que sea? Que sea así, así, eliges el modelo, la plantilla. Yo voy a elegir esta que es que parece chula y le doy a generar. A partir de ahí empieza a pensar y empieza a generar todo. Genera hasta los textos, las imágenes que van a acompañar a todo. Aquí aparece la primera diapositiva. Si os fijáis a la izquierda empieza a generar la segunda. Las imágenes son libres de derechos porque son únicas. ¿Qué tiene de interesante esto? Que a veces nos puede, que si queremos hacer una presentación sobre algo en lo que somos expertos, pero no sabemos cómo empezar, le podemos pedir que nos haga o a ChatGPT o aquí una presentación. ¿Por qué? Porque es editable, luego podemos editarla. Y ya está con la sexta. Generalmente las inteligencias artificiales suelen hacer como último apartado una conclusión y unas recomendaciones en general. Siempre suele hacerlo. Y ahora la tenemos hecha. Flexibilidad e innovación educativa como conclusión. Ya estaría. Podemos o bien presentarlo si nos interesa o simplemente podemos descargarla como PowerPoint, en fin, podemos compartirla con alguien, lo que queramos. Esta herramienta, como os he dicho antes, también permite hacer documentos, capítulos, artículos, según un prompt que le hagamos para luego sacarnos del atolladero y también permite hacer páginas web. Si alguien no tiene página web, te la puede generar en cuestión de segundos y te pone estas recomendaciones. ¿De acuerdo? Había hoy poco tiempo porque eran unos primeros pasos. Cuando he salido de ahí que me he ido a inicio, tengo aquí las que he creado ya. Entonces, aquí, creado por su usuario, pues evaluación alternativa en la etapa universitaria. La tengo hecha. Aquí en compartir me deja exportar. Exportar como PDF o exportar como PowerPoint. Si lo que quieres es editarlo, os recomiendo que lo exportéis como PDF porque en PDF pues vais a poder editar todo lo que aparece ahí. ¿Verdad? Existen herramientas que lo hacen con tu propio contenido. Yo te recomendaría que ChatGPT, por ejemplo, que es la otra herramienta que hemos visto, que es casi un poco pues, la matriz de todas las demás, es cierto que puedes pedirle, pegarle tu contenido y decirle que te lo estructure por diapositivas, como si fuera para una presentación. Y eso te lo puedes llevar estructurado por diapositivas, te lo va a estructurar y te lo va a llevar te lo puedes llevar a tu PowerPoint sin necesidad de ir a Gamma.app. Gamma.app realmente, yo por ejemplo le he usado muy pocas veces porque la he usado, porque no creo mucho, pero esto es algo personal, no creo mucho en el contenido que me pueda dar algo cuando el contenido es mío y lo puedo ofrecer yo. Es decir, yo me he apoyado en este seminario de hoy, me he apoyado en mi experiencia, en lo que he investigado y no le he pedido a nadie que a una máquina que me lo haga, ¿no? Es lo que he leído en artículos, en las formaciones que he hecho yo pues, en diferentes seminarios online que también he hecho, en cursos presenciales. Entonces, me la hago yo. Pero sí que es cierto que es una herramienta muy potente, Gamma.app, para sacarte del atolladero en un momento dado. Es decir, que te haga una estructura de diapositivas con un guión que puedes modificar y cuando lo tienes hecho, que te lo genere, llevártelo y ahí en ese guión sí que puedes ir pegando tu información. Exacto, tu propia información
en función de incluso, ya te digo, que te permite, cuando le hemos dado a generar, te permitía, si has fijado, si querías añadir alguna unidad positiva más o modificar alguna otra cosa por ahí. ¿Quieres modificar algún punto? ¿Quieres otro índice? En fin, ya has visto que yo he dado un prompt muy general para que lo hicieras rápido. ¿De acuerdo? Sí. Es posible que vayan por ahí los tiros. Mira, hoy que hemos estado viendo ChatGPT, os recomiendo que ya que estáis en ChatGPT, pues muy bien, veáis cómo funciona, pero os recomiendo que os bajéis bueno, que os bajéis, no hace falta, es online, Copilot de Microsoft, o que naveguéis con Bing, que en Bing tiene ChatGPT 4, y en ChatGPT 4 permite hacer un montón de cosas más. O sea, lo tiene en el apartado gratuito. Y luego, por ejemplo, Bard, aquí como veis, ChatGPT solo interactúa de manera textual. Sin embargo, las otras herramientas, como las que os he dicho, Bard, la de Copilot de Microsoft o ChatGPT 4, ya permite incluso interactuar con imágenes o con voz. Me refiero a que, os pongo un ejemplo que nada tiene que ver con nosotros ni con nosotras, pero imaginaos, a mí me gusta mucho andar en bici y soy muy ciclista y se me rompió el otro día o se me salió un tornillo del cambio. Le hice una foto y se la mandé la puse en Bing, en ChatGPT 4, y le dije que me analizara la foto, que me dijera qué había allí. Y entonces me lo cuenta, hay un cambio, y luego le pido qué herramientas necesito y entonces, en base a eso, me dice las herramientas que necesito para poder cambiarlo y cómo tengo que hacerlo. Es decir, en vez de contarle yo lo que me ha pasado con el cambio, se lo he enseñado en una foto. Y es capaz de, eso que hemos hablado de reconocimiento de caras, ahora reconoce imágenes. Y encima es capaz de analizar esa imagen y qué es lo que le pasa. Por eso recomiendo que ChatGPT, que es muy ágil y muy sencillo, como habéis visto, como una herramienta conversacional, que también probéis otras de procesamiento de lenguaje, como puede ser Bard de Google o ChatGPT 4, que también están online y podéis entrar, y veréis todavía más el potencial. En esa línea te respondo a la pregunta que igual ChatGPT 4 sí que es capaz de generarte algo si le haces la pregunta adecuada. Ahí me pillas por ahí de juego, no sé, la verdad que no lo he probado eso, pero sí que es cierto que metiéndole los datos de esa presentación a ChatGPT, por ejemplo, le puedes pedir que te amplíe eso y luego añadir una diapositiva más. En fin, es intentar usar la herramienta para ir jugando con ella y decir, bueno, ¿cómo puedo hacer esto? Pues lo voy a hacer de esta manera. Voy a intentarlo, si no me deja por aquí, pues va por allí. Ahí yo digo que me has pillado, no lo he probado nunca. No sé si permitiría o no permitiría hacerlo. Puedes intentarlo, o sea, claro. Incluso si luego ya no te deja, por ejemplo, ampliarla en Gamma, una vez que te la has descargado, sí que en PowerPoint, por ejemplo, puedes añadir las diapositivas que te dé la gana en el sitio donde quiera y todo. Entonces, importantísimo. Por eso hemos hablado de los grandes desafíos de la... Hablábamos de desafíos, no de desventajas. Realmente, si lo piensas, la autoría de esa presentación que te ha generado la IA es tuyo ya. Y te va a decir por qué. Porque es una respuesta única a lo que le has preguntado tú. Es decir, cuando hemos hablado en la parte teórica, hemos hablado de que el arte de hacer preguntas. Si yo ahora le hago una pregunta a ChatGPT, aunque tenga el mismo sentido que la tuya, la respuesta va a ser totalmente diferente, no en el sentido, pero sí en la estructura. ¿Entiendes? Entonces, realmente ese contenido lo has generado tú a través de una inteligencia artificial gracias al prompt que le has pedido tú. Aún así, dándoles el mismo prompt, es posible que generen respuestas diferentes. Puedes probarlo. De hecho, como hemos visto hace un momento en ChatGPT, con un prompt te da una respuesta y te dan 4 iconos. Uno era el de me lo copio y me lo llevo porque me gusta y luego ya lo hago mío y me lo modifico. Otro, el de like, me gusta cómo lo ha respondido, así que la máquina lo aprende. El de no me gusta y el de vuelve a responderme de nuevo que esto no me ha gustado. Entonces le da y te rehace con el mismo prompt otra respuesta, que puede ir en la misma línea, pero te la estructura de otra manera, te suele modificar palabras que sean más entendibles, etcétera. Ya os digo que las respuestas siempre son únicas. Yo lo tengo comprobado en clase con mis peques. Os pongo ejemplos de cómo he trabajado yo el ChatGPT o cómo lo trabajo, hoy lo he estado trabajando. Hoy hemos empezado con el género literario en lengua de la lírica.
Entonces les he pedido, yo trabajo mucho la poesía, tengo un proyecto de poesía y música rock, y generan poesía los peques basadas en canciones de rock. Pero es importante desmenuzar y estructurar, dar los cimientos de qué es la poesía, de qué es la lírica, ¿no? El género. Así que les he pedido que vamos a trabajar, que me gusta mucho, la generación del 27. Les sonaba. Que os pida una lista. Hemos ido a ChatGPT, hazme una lista de autores y autoras de la generación del 27. ¿Esto qué es, Francho? Me preguntaba. Bueno, pues son autores que coincidieron una época, que generaron un tipo de poesía diferente. Vamos a preguntarles por qué. Y luego les he pedido a ellos que hagan un prompt. Recordar el potencial que tiene generar prompt en primaria, ya tiene un potencial tremendo. En etapas superiores también, porque saber expresarte y explicar una cosa, algo, para que consiga una respuesta es importante, pero todavía más en primaria. Entonces les he pedido que tienen que pedirle que construya un poema que tenga el estilo generalizado de la generación del 27, que tenga un tema, el que quieran, muy descabellado, que trate sobre una mesa, por ejemplo, da igual, que aparezcan recursos literarios como pueden ser, todo eso lo tienen que ir poniendo ellos. Evidentemente van a generar un poema que generalmente suele ser bazofia, porque son poemas muy, muy simplones, los poemas que genera la inteligencia artificial. Pero con ese poema ellos se lo van a llevar, se lo van a copiar a un drive y a partir de ese poema van a empezar a construir el nuevo suyo, uno paralelo con sus propias palabras. ¿Qué estamos consiguiendo? Estamos consiguiendo aumento del léxico, del vocabulario, nuevas estructuras gramaticales que ellos no podían conocer y ahora conocen y, sobre todo, inventar nuevas metáforas, nuevas personificaciones o nuevas comparaciones, por ejemplo. Entonces, me parece muy interesante poder hacerlo de esa manera. Claro, hemos trabajado, estuvimos trabajando la semana pasada, no, antes de Navidades, les pareció muy curioso, sobre todo sobre el tema descabellado y el de Antonio Machado de las moscas. Hablábamos, por ejemplo, decíamos, ¿qué os sorprende de las moscas? ¿Creéis que las moscas es un animal que va a la caca? ¿Puede tener un poema? Pues lo tiene. Entonces lo leímos, lo desmenuzamos un poco y a partir de ahí pues se les ocurren a ellos cosas más descabelladas todavía. Puntualizar un poco lo que ha preguntado antes Alicia, yo creo que como siempre la tecnología más rápida que la normativa y no, un poco contradiciendo en parte lo que decía Francho, no está muy claro hoy en día qué hay que poner a la hora de autoría. Os he puesto ahí un enlace, eso justo lo leí el otro día, bueno, pues hay gente que propone que si has utilizado inteligencia artificial en un artículo, incluyas el prompt que has utilizado para generar esa parte, con sus ventajas e inconvenientes y su polémica. Entonces, yo creo que estamos en un momento de que, bueno, pues habrá que estar atentos, habrá que ir pensando. Exacto. Y poco a poco, conforme pues va avanzando la inteligencia artificial, va avanzando también la inteligencia humana y cómo aprovecharla correctamente, que al final lo que creo que ha quedado claro tanto en el seminario de esta tarde como esta mañana, que inteligencia artificial es una herramienta que está aquí y que lo que hay que aprender es a usarla correctamente, a detectar los malos usos, a ser ejemplo y modelo respecto a nuestros estudiantes, de que vean cómo se hace bien, tanto porque la forma que somos nosotros como lo que estamos transmitiendo que aprendan. Y de verdad agradezco mucho a Francho su dedicación, pero yo creo que ya va siendo hora de cerrar. Si quieres, deja por el chat, si quieres que alguien te haga alguna pregunta o dar la posibilidad de que la gente te consulte, que lo he hecho al principio, vale. Manda sin te importa por el chat y luego lo pasaré yo, tu correo electrónico o la forma de contacto que prefieras. Y de verdad, muchas gracias a todos, muy participativo que ha sido todo. Inés, me gustaría terminar con una frase que me pareció muy interesante, que es que el docente o aquella docente que crea que puede ser sustituido por una inteligencia artificial, debería ser sustituido por una inteligencia artificial. No nos va a sustituir, podemos estar tranquilos y tranquilas, no nos va a sustituir, porque la educación es eso, es social y es sobre todo emocional. Os voy a dejar, si queréis, ahí mi correo electrónico, si queréis también mi teléfono, suelo atender bastante rápido.